Hola chicos, bueno, ya era hora de que me vieran, ¿no? Esto que les estoy grabando es un video explicativo con relación a cada uno de los estímulos que maneja el test de percepción temática TAT, para que ustedes comprendan qué hay implícito en cada una de las láminas, en cada una de las imágenes que ustedes van a mostrarle a la persona. De antemano hay una consecutividad. Estamos hablando de que en la diapositiva anterior les dije que hay un número que me indica la secuencia de láminas que yo voy a administrar, que es de la 1 a la 20, a pesar de que yo tenga 31 láminas y que algunos números se repitan. Al igual como hay determinadas claves, letras que se combinan según la edad y el género, para poder administrar a la persona según pues la edad que tenga y el género al que pertenezca, ¿no? Son como que combinaciones. Algunas no lo tienen porque a todos se les administra y algunas sí lo tienen porque pues de hecho es específicamente imágenes que van a detonar el inconsciente de esa persona, ¿sí? Estas diapositivas son los elementos de análisis que están implícitos en las láminas, ¿no? También les quería yo comentar que de antemano los cuestionamientos que nosotros podemos hacerle a la persona son muy básicos. El cuestionamiento que nosotros respondemos que nos hace la persona también es muy ambiguo. No tratamos de cuestionarlo o incitar las respuestas o la formación de las historias de la persona. Tratamos más que nada de que la misma persona o nuestro participante fluya. Si se ven en la necesidad de, por ejemplo, aclararle a la persona cómo debe trabajar la consigna o cómo debe de hacerlo, sí es importante, ¿no? Esa parte, ¿no? Dejar en claro que tiene que hacer la historia, que no nos describa la imagen, sobre todo porque las imágenes tienen muchos más elementos que pueden ser descriptivos. Realmente que nos cuente algo. Bueno, también quería yo comentarles que el tipo de ansiedad, eso ya los vimos, las ansiedades depresivas, paranoides, psicóticas, esquizos y depresivas, también surgen a raíz de las historias del TAT. No son elementos de análisis exclusivos de alguna técnica anterior, ¿sí? Ni de los gráficos, ni de las estructuradas, ni del PLL, ni del TRO. Ni de las verbales como el cuestionario desiderativo u otras. Son generales. Quiere decir que dentro de nuestro análisis también del TAT vamos a buscar el tipo de ansiedad predominante, el tipo de ansiedad que podría estar inmersa en las historias de la persona. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles vendrían siendo los elementos? Aquí les voy a ir mostrando imagen por imagen y pues vamos a ir sacando, ¿no? Los elementos implícitos, hay elementos ocultos que solamente la psique puede ver de determinadas personas. Si yo no lo veo, no quiere decir que pues no estoy bien o estoy mal, no tiene nada que ver, ¿no? Si no lo veo, quiere decir que no lleva una afectación a mi psique. Si lo veo, quiere decir que a lo mejor mi psique de cierta manera está reaccionando hacia ese elemento. Puede ser que también haya elementos de distorsión, omisión, o sea, como que cambiar el contexto o el ambiente de la imagen como tal, ¿sí? Y eso es punto de análisis. Vamos a comenzar con la primera lámina. Hay una posibilidad también de que yo tenga que hacer 2 o 3 videos de estos, porque el material es mucho y el tiempo de trabajo que tengo sobre el programa que me genera el video es muy corto. Entonces hay una probabilidad de que yo tenga 2 o 3 videos de estas diapositivas, ¿no? Sin embargo, sí les pediría que los revisen cada uno de ellos para que ustedes mismos se vayan dando cuenta que hay ciertos desgloses de estas imágenes que nos pueden aportar mucha información para la construcción del resultado de la persona, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Esta es la lámina 1, ¿sí? Esta es la primera que se aplica, se llama El chico y el violín. Si ustedes se fijan, tenemos un escenario indefinido, está oscurecido. Tenemos la presencia de un personaje menor, varón, que se encuentra viendo hacia la parte de abajo en lo que es un violín que se encuentra aquí, está aquí, en la partitura que aparece como si fuera blanco y que tenemos también como que un arco, que es el que utiliza la persona para tocar el violín, ¿sí? En esta imagen nosotros podemos como que corregir a la persona, de hecho es en la única imagen que lo hacemos,
Corregir a la persona si no entendió la consigna de hacer una historia, si nos describe. Podríamos nosotros acá ejemplificar, llevar a nuestro participante a la creación de la historia, incitarlo, ¿sí? No nos permiten que haya más, preguntas o cuestionamientos en otras láminas porque estaríamos infiriéndole o estaríamos manipulando la posible respuesta de la persona, ¿sí? Entonces, sí se le pide mucho al analista que sobre esta imagen sea donde nosotros trabajemos todos los cuestionamientos para motivar a la persona. Entonces, aquí podemos tener distorsiones de carácter, no ver al niño, verlo ciego, por ejemplo, no ver el violín, ver útiles o ver libros, son distorsiones. Una distorsión es un cambio de contexto. Este cambio de contexto ofrece a lo mejor ciertas dificultades o problemáticas o situaciones actuales que están como que girando en la cabeza de la persona, están siendo conflictivas, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también podemos tener algo que se le llama omitir, que no es lo mismo que distorsionar. Omitir es quitar algo del contexto. Ver a lo mejor, no ver, perdón, a lo mejor el violín, quitar completamente el violín o omitir completamente al personaje, ¿no? Diferencia en un ejemplo de historias que les voy a dar. Una historia con distorsión, Es un niño que se encuentra estudiando, sacó sus libros para estudiar matemáticas, hay un problema que no puede resolver y está intentando hacerlo. Esta es una distorsión. Está viendo en esta zona, aquí, en específico, en esta zona donde está el violín, está viendo libros. Ahora, una omisión. Es un niño que se encuentra caminando por el patio de su casa y se imagina que ve muchos aeroplanos. Él juega a que algún día va a ser un gran piloto. Si se fijan, se omitió completamente no solo esta parte del violín en la historia, sino también todo el contexto cerrado que se encuentra. No es un contexto encapsulado, es un contexto cerrado, totalmente encapsulado. Entonces lo puso como al aire libre, ¿no? Esas son las omisiones. Existe también algo que se llama la adjunción o la adición de elementos. Es aumentar cualquier cosa, cualquier personaje, cualquier circunstancia o emoción. Aumentar lo que sea dentro de la historia que no pertenezca a la lámina. Un ejemplo de esto sería, es un niño que está cumpliendo años, todos sus amiguitos fueron a festejarlo y le compraron un gran pastel para festejar su cumpleaños. Acá si se fijan, tenemos una distorsión del violín por un pastel y lo que se está adjuntando es la presencia de los compañeros coetáneos o iguales y la situación de festividad o de cumpleaños. ¿Sí? Esto es específico para esta lámina. Aquí no hay elementos ocultos, que en otras sí pueden haber. Esta es la lámina 2. Tanto la anterior como esta son las generalizadas. Son generalizadas, se aplican a todos. Esta se llama la estudiante en el campo. Tenemos un contexto abierto, si ustedes se fijan, realmente muy detallado como de campo. Tenemos a 3 personajes, un personaje femenino de edad media, ¿sí? De edad joven a media, que se encuentra en primer plano de la lámina, a un personaje masculino totalmente de espaldas, se considera masculino por la connotación o la imagen que tiene, y tenemos a un personaje de edad avanzado, femenino, que se encuentra aquí. El elemento oculto viene siendo el embarazo, aquí está, el embarazo que la mujer de edad avanzada puede tener. Ustedes dirán, yo no lo vi. Efectivamente, los elementos ocultos de algunas de las láminas no están hechos para que todos los vean. Se ven a partir de si generan un impacto psíquico. Si yo lo logro ver, que aquí hay una mujer embarazada, eso significa que podría yo tener conflictos, 1, con el hecho de la maternidad-feminidad, 2, con el hecho de dar a luz o ser madre, o superarme y dejar de ser mujer, ¿no? O sea, eso le pasa mucho a las féminas, ¿sí? Es mucho más notado en las féminas cuando hacen las historias, que hay una remarcación del proceso de maternidad, ¿sí? Ahora, si fuera en varones,
el varón, si se percata de esto, de que hay una mujer embarazada, puede haber conflictos con el área de su nacimiento o conflictos de dependencia con la figura femenina, o en este caso con la madre. Aquí no tenemos más elementos ocultos que este. No hay el hecho de que tengamos algo que podamos modificar. Aquí, si tenemos adjunciones, omisiones o distorsiones, porque la figura es muy clara, va a ser por cuestiones visuales, ¿sí? No van a significar tanto. Una distorsión, una omisión, no va a ser tan significativa cuando es visual que cuando realmente hay una afectación del inconsciente. Esta lámina por sí sola no maneja tanto lo que es esta distorsión u omisión. Puede manejar, casi todas manejan las adjunciones como importantes, pero las omisiones y las distorsiones va dependiendo de cada lámina. La lámina 1, la anterior, la del chico y el violín, sí era muy evidente el hecho de que pueda distorsionar u omitir, porque el contexto es cerrado. Si ustedes se fijan, todo lo que estaba aquí en la lámina anterior era oscuro. Vemos o percibimos la imagen como si estuviera dentro de un cubo, dentro de un círculo, como si estuviera encajonada. Esta no. Esta nos está dando, la estudiante del campo nos está dando una visión abierta de un contexto bastante amplio. Visualmente, el analista podría ampliar fronteras. ¿A qué me refiero a ampliar fronteras? Irse más allá de la imagen, podemos ver montañas, podemos ver, por ejemplo, arboleras, entre otros, que nos puede dar esa impresión la imagen. Podemos ver ciertos caminos, ¿sí? Como que no nos permite tener una distorsión u una omisión marcada. Tal vez ustedes se pregunten, ¿qué pasa si omite a la mujer embarazada? Nada. Nada, porque la mujer embarazada es un elemento oculto, el embarazo es un elemento oculto. Si lo omite, la psique no se está percatando, no es algo de problemática conflictiva por parte de la persona. Si lo adiciona o lo pone o se percata o se da cuenta y se refleja en la historia, ahí sí tenemos algo que analizar, porque hay una gran probabilidad que pueda haber una afectación de este proceso del embarazo en la connotación contextual cotidiana de nuestro participante. Lo voy a dejar hasta aquí, en estas dos láminas, este primer video, porque ya se me está acabando el tiempo de la grabación. Voy a seguir con las siguientes láminas para poderles ir indicando poco a poco todo lo que traen los elementos, todo lo que traen las láminas de elementos, todo lo que podemos manejarnos y analizar a partir de estas imágenes, ¿sí? Gracias, chicos.